Yo nací en este país, en Nicaragua, el 13 de enero de 1902. Nicaragua, tierra de volcanes, de lagos y bellezas naturales, tierra de gente sencilla, amable, acogedora, alegre, pero tierra también de grande pobreza, de injusticias y sufrimientos, tierra en donde la única certeza para los hombres es la fe en Dios, que es nuestro Padre, y en María, que es nuestra Madre. Nací en Granada, allí transcurrí mi infancia y mi juventud. Oh Granada, la bella sultana, así la llamamos nosotros en Nicaragua. Granada, antigua ciudad colonial que se extiende a lo largo de las orillas del lago Casibolca. Granada, mi ciudad adorada, mi ciudad que parece suspendida en el tiempo. Sor María pertenecía a una familia muy cristiana, muy religiosa, y también sus padres pues eran de una condición acomodada. Sus primeros años lo vivió en familia y fue educada por sus tías, que eran unas señoritas solteras que enseñaban a los niños. Fue mi padre, don Félix Romero Habana, y mi madre, Anita Meneses Blandón, que desde pequeña me enseñaron a amar el arte, iniciándome a la pintura, pero sobre todo a la música. A la edad de 13 años, mis padres me matricularon en el Colegio de las Hijas de María Auxiliadora, aquí en Granada, en donde conocí las enseñanzas de don Bosco, el gran apóstol de la juventud, y de Madre Mazarelo, nuestra cofundadora, en cuya experiencia yo volví a encontrar todos aquellos ideales morales y religiosos que mi familia siempre me había transmitido. Después siguió adelante su vida de niña, entregada también a las obras de caridad, a las obras de misericordia, y en la vida de ella se cuenta que con frecuencia le cogía a la mamá las cosas, por ejemplo, los vestidos, los zapatos mejores, para dárselos a niñas pobres que pasaban por su casa. Ya ella desde niña tenía el sentido de la solidaridad, de la caridad. En el Colegio María Auxiliadora, Sor María se distinguió por ser una niña alegre, una niña que vivía contenta, inteligente. En aquellos tiempos no se estudiaba mucho, las mujeres no estudiaban mucho. Aprendió el piano, aprendió a bordar, también la mecanografía. Fueron justamente esos los años en los cuales mi recorrido espiritual y religioso comenzó, un periodo que viví en profunda intimidad con Jesús y con la Virgen. A la edad de 27 años cogí los votos perpetuos. Hija de María Auxiliadora, por fin, y como monja, comencé a desenvolver mi actividad apostólica como maestra, catequista y asistente de las alumnas del colegio. En 1931 me transfirieron a San José de Costa Rica. Costa Rica. ¿Quién sabe por qué los españoles, cuando por primera vez vieron estas costas, le dieron este nombre, considerando que rica esta tierra no lo era? Una tierra sin oro, sin plata y tesoros escondidos. Sintieron quizás desde el primer momento la magia de su naturaleza rebosante, sus montañas y sus volcanes poderosos y majestuosos, porque esto es Costa Rica. Pero Costa Rica es también un país de profundos contrastes sociales. Cuánta pobreza se ve en la ciudad y con cuánta dignidad su gente vive los sufrimientos y las injusticias desde siempre. Porque la verdadera riqueza de Costa Rica se encuentra justamente en su gente. En los ojos de las personas que creen la vida y en Dios.
Por esto comencé a frecuentar cada día los barrios más pobres y desolados de San José. Sor María llega al Colegio de María Auxiliadora en 1931. Ella ha hecho apenas los votos perpetuos en Nicaragua, en Granada, Nicaragua, donde ha florecido la Gruta de la Virgen, y viene con una rica experiencia de su predilección de parte del Señor. Viene a esta escuela, a este colegio, a ser profesora de canto, pintura y música. En San José, enseguida me topé con la realidad de la gran ciudad, con la dramática existencia de los pobres, de los jóvenes, niños y chicos abandonados por las familias en las calles, a la merced de la violencia y de la degradación material y moral. Es por esto que desde el comienzo empecé a frecuentar los barrios más pobres y desolados de San José. Aquellos barrios marginales, olvidados, en donde la gente vivía en barracas de cartón o de zinc. Barracas levantadas sin ningún criterio, sin agua, sin luz ni servicios. Barracas en donde las familias vivían en la indigencia y en la promiscuidad más espantosa. Sor María llega al Colegio María Auxiliadora y empieza a sentir la pobreza y la necesidad de nuestro pueblo costarricense. En aquel tiempo, 1931 hasta el 1959, que es el periodo que ella transcurre aquí en esta casa, Costa Rica es una población bastante pobre y se enfrenta con niños descalzos, con pocos medios, con pocos recursos económicos, por lo cual ella siente la necesidad de hacer algo. Es así como entre las mismas estudiantes empieza a sensibilizarlas por la pobreza de nuestro pueblo y hace hacer vestiditos para las niñas pobres. Se hace ayudar también para que le traigan comestibles, va a los barrios de la periferia, aquí de la ciudad, bastante pobres, para invitarlos a jugar, a rezar, a regalarles caramelos, unas melcochas. Y con estas mismas jóvenes empieza a formar las misioneritas en 1939. Nuestras misioneritas del colegio, en grupo de 2, cada día se dirigían a los barrios más abandonados de San José. En esos barrios que surgían a los márgenes de la capital, aquellos más recónditos que la gente más afortunada aparenta no conocer. Y haciéndose ayudar por ellas, llega de esa manera a las personas más necesitadas, logrando incluso reunir una gran cantidad de niños. Es así como tenemos el origen de los oratorios festivos que Sor María Romero inició aproximadamente en el año 1944. Es hermoso pensar a Sor María Romero como haciéndose ayudar de esta colaboración de los laicos, llega a atender casi 30 oratorios festivos en la periferia, en los barrios periféricos de la ciudad. Luego también como Sor María Romero posteriormente obtiene la ayuda también de las hermanas, de las jóvenes en formación, hasta llegar a atender 6.000 niños y niñas en estos oratorios festivos periféricos, y luego también cómo Sor María Romero logra de esta manera llevar el anuncio del Evangelio, el amor a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora, como era todo su objetivo.
Pero para que esta intervención a favor de los pobres y más necesitados pudiera convertirse en un proyecto concreto y de larga duración, tenía que ser compartido y sostenido también por los más afortunados, por las personas acomodadas, porque nosotros estábamos convencidos que también los laicos tenían que tomar conciencia acerca de las injusticias del mundo y de dar su ayuda y solidaridad a las personas que no lo lograban. El trabajo de Sor María Romero con los laicos me parece que es de esencial importancia en estas obras sociales por Sor María fundadas, sobre todo porque son los laicos los que le prestan esta gran colaboración, no solo económica, sino sobre todo una colaboración profesional, dando horas de trabajo, dando sus horas de tiempo. En el transcurso de esos años, gracias a la solidaridad de las familias laicas y gracias a los préstamos de los bancos, logramos construir la Casa de la Virgen, que se volvió desde el inicio en la sede de las obras sociales de nuestra congregación, pero sobre todo se convirtió en el punto de referencia para toda la gente pobre y necesitada que venía cada día a pedir el pan y para hacerse curar. Ya en el año 1959 nos encontramos con Sor María, que según escribe ella misma en una obrita que escribió por orden de las superioras, Sor María Romero describe cómo los niños y las niñas de los oratorios festivos la acompañaron desde el Colegio María Auxiliadora hasta esta casa de María Auxiliadora, haciendo un ruido ensordecedor con las latas de galletas, transportando los sacos de arroz, de frijoles, en una algarabía y en una alegría grandísima. Esto fue en el año 1959. Según escribe la misma Sor María, ella traía un cuadrito, una imagencita de María Auxiliadora. No quiso que nadie entrara antes, ni ella misma, sino que sosteniendo el cuadrito de la Virgen lo introdujo por la puerta y dijo: entra tú primero, madre mía, porque a partir de ahora esta será tu casa, desde donde vas a reinar y a vivir como lo haces en el cielo, y de donde en esta casa, como lo había dicho don Bosco, saldrá tu gloria y la gloria de Jesús, lógicamente. Después, y justo en la Casa de la Virgen, pudimos construir un eficiente centro de salud con distintas especialidades, para poder brindar asistencia médica y farmacéutica a muchas personas que no tenían ninguna garantía social. Granada, nicaragüenses, ando visitando su país. Una asistencia que iba de la mano con la catequesis y la alfabetización que todas nosotras, las hermanas, hacíamos con la gente durante la distribución de la comida en las salas de espera antes de la visita al médico. En una ocasión, Sor María Romero me pidió que le ayudara a montar el laboratorio, a crear el laboratorio. Entonces, yo me ofrecí, fue a través de un médico amigo que me la presentó a ella. Entonces, yo al principio le di una lista de lo que yo necesitaba o lo que se necesitaba en el laboratorio, y Sor María consiguió, pero no era mi intención quedarme aquí. Ella lo que quería era que yo le montara el laboratorio para luego conseguir un profesional y trabajar. Mientras tanto, yo me quedé ayudándole, y eso sucedió hace más de 30 años y todavía estoy aquí. Siempre, en el transcurso de estos años, gracias a la colaboración y a las ayudas de los laicos que se volvieron cada vez más numerosas, pudimos abrir en la Casa de la Virgen también un centro de acogida para las muchachas en dificultad. Aquellas chicas, cuántas, Dios mío, cada vez más numerosas que nosotras, de noche íbamos a sacarlas de las calles, de la violencia de los hombres y muchas veces hasta de sus familias. María Elena cuenta con dificultad su propia historia, las cosas que ha vivido, marcadas por la tristeza, por la miseria y por otros hechos dolorosos. Desde los 4 años, su madre y el que pensaba era su padre la obligaron a prostituirse, porque no tenían para comer y muy probablemente para adquirir droga. Empezó entonces a beber, a fumar y a vivir en la calle. Desde el año pasado vive en el centro de acogida de la Casa de la Virgen. Le costó ambientarse debido al fuerte cambio,
Pero luego de un año, gracias a Dios y a la ayuda de las hermanas, ha encontrado nuevamente la serenidad. Su agradecimiento particular es para Sor Elena, que logró devolverle serenidad y ganas de estudiar. Gracias a estas personas, ha encontrado en el presente una esperanza para el futuro. Estar siempre con el futuro. Igualmente podemos afirmar en relación al centro que tenemos de acogida de jóvenes en riesgo, en este momento se llama el Centro Educativo Sor María Romero. Tenemos más o menos 120 jóvenes, de las cuales 50 son internas. La providencia no nos hace faltar nada. Estas jóvenes reciben alimentación gratuita, los estudios, los materiales didácticos, todos los gastos de agua, luz, todo, muchas veces jóvenes que no tienen ni siquiera con qué vestirse. Fue en los años 70 que la colaboración con los laicos se transformó en una realidad verdaderamente concreta e importante. Logramos crear una asociación que se dedicaba a las familias sin techo, familias a menudo rezagadas a una vida precaria en la periferia más pobre y desolada de San José. Aquí es que surge también la que Sor María llamó el broche de oro de sus obras, que es la Asociación Ayuda a Necesitados, ASAINE. Esta podemos decir que fue su última obra antes de morir. Estamos hablando, la originó, la Sor María la inició en el año 1976, 1977, que fue propiamente el año de su muerte. Sor María se rodea de una gran cantidad de profesionales en el campo de la arquitectura, de la ingeniería, señoras que la ayudaban con todo lo que eran la visita a estos lugares para comprar terrenos. Siguió creciendo la asociación y la construcción de las casitas, de manera que ya podemos dar casi por finalizadas 2 de las ciudadelas, la ciudadela de San Gabriel, esta ciudadela de Santa Teresita, y todavía tenemos terrenos para seguir adelante con la construcción en Lomas de San Miguel, siempre con la inquietud de buscar nuevos terrenos, porque como verdaderamente es obra de Dios, esto no termina. Y ahí entramos un 28 de junio del año 98 aquí a la Ciudadela. Dios nos bendijo, nos regaló la casa, porque fue... Entonces de ahí la promesa que Ana y la familia de Ana Díaz se hace es venir a colaborar con los procesos de Sor María Romero. Ahora estoy en la parte de lo que es la promoción social, ayudada por la trabajadora social y otras compañeras. Y lo más que estamos luchando es porque al igual que como nosotros obtuvimos una casita, muchas familias que estuvieron igual que nosotros obtengan su casita también. Estamos ahora en la ciudadela de San Gabriel de Acerrí, una de las ciudadelas donde Sor María llegó por primera vez a pensar en su proyecto de vivienda. Aquí se construyeron las primeras casas era de forma diferente a como se han construido las casas en Santa Teresita y en Lomas, porque aquí a la gente se le dio el terreno y ASAINE contribuía con materiales para que cada familia fuera construyendo sus casas. Lo que tenemos son donaciones de las personas, no tenemos ninguna entrada fija, no tenemos una financiación especial, sino que solamente el beneficio que nos dan las personas que conocieron a Sor María, que conocen la obra, que es una obra grande de mucho beneficio para la comunidad. Fue mi profesora desde 1950 hasta el 56. En el 57 viví con ella como hermana de su misma comunidad. Si a mí me preguntaran en qué se centró la espiritualidad de Sor María Romero, desde pequeña ella encontró a Cristo como su centro y a María Auxiliadora como su luz, su estrella.
tanto que hizo su voto de virginidad desde pequeña y lo centró alrededor de nuestra iglesia. Entonces, una espiritualidad cristocéntrica, mariana, muy de la iglesia, que pienso yo que llegó a tocar como algo del corazón de Cristo, por lo cual conoció su misericordia, su pasión por los pobres, por los necesitados, pero no solo los que necesitan económicamente o materialmente, también por quien ha perdido la esperanza o no tiene a nadie que pueda velar por él. No solo se dedicó a dar comida, a dar bebida, a dar techo, a dar hospedaje, sino que Sor María dedicó largas horas también a la consejería espiritual. Sor María Romero atendía cantidad de horas a la gente que venía con grandes problemas, se dedicaba horas enteras del día a escuchar a estas personas, tanto que en una forma muy jocosa Sor María decía que ella gastaba litros de saliva en atender a la gente. Y lógicamente de esta atención a la gente venía luego también la ayuda que la gente le daba para sus obras y para los más necesitados. Una señora que ni la conocía, Sor María, y sabiendo del agua, que Sor María efectivamente sabía que se lo había dado la Virgen, la llamó por teléfono y le dijo: Sor María, yo no la conozco a usted ni usted me conoce a mí, pero yo tengo un hijo muy enfermo y he tenido un sueño con la Virgen y me ha dicho que está enfermo y que no se ha curado porque no lo he llevado a su casa por el agüita de la Virgen. Y de hecho ella lo trajo al joven, le dieron el agua de la Virgen, el agua milagrosa, y el joven se curó. Entonces esta persona queda beneficiada y se vuelve benefactora de la casa. Y aquí los milagros son ordinarios, la ayuda de la Virgen es permanente. Así, tantas personas que reciben gracias abundantes vienen a solicitar a Sor María su intercesión ante Jesús, ante María, para obtener curaciones, para obtener trabajo, para poder tener su casa propia. Y cuando obtienen las gracias, las personas siempre, como lo quería Sor María también, dejan una limosna para los más necesitados. El milagro de María es una historia muy linda. Todo comenzó durante el embarazo de mi esposa Claudia, un día que se hizo el primer ultrasonido cuando estaba embarazada de la niña María. Y entonces se diagnosticó aquí en Costa Rica que ella iba a venir con labio leporino y paladar hendido. Después de ese momento, varias veces hicieron ultrasonidos aquí en Costa Rica y en Estados Unidos y siempre se confirmó que la niña vendría con ese problema. Desde el primer momento, mi esposa, mi suegra, mi madre y mucha gente más comenzaron a pedirle a Sor María Romero que intercediera por la niña María. Y así fue como después de mucha oración, pidiéndole a Sor María que intercediera ante nuestro Padre del Cielo, la niña vino bien, gracias a Dios. Y después, bueno, comienza una historia de investigación muy larga que culmina con la beatificación de Sor María Romero el 14 de abril del 2002 en Roma. Durante los últimos años de mi vida quise volver a ver mi Nicaragua. Tenía el deseo de volver a ver mi país, mi tierra y mi gente. Tenía ganas de volver a ver Granada,
la bella sultana. Y las olas del profundo océano. Y justo ahí, un día en esa playa de León, mientras miraba el gran mar, sentí con inmensa alegría el sentido del infinito y el deseo de reunirme pronto con mi único rey y con mi única reina. Pienso que en este momento en que estamos llevando adelante con tanto entusiasmo el proceso de canonización de Sor María Romero, habiendo obtenido la beatificación ya en el año 2002, todos debemos unirnos en oración a la Beata Sor María Romero para que ella nos siga concediendo sus gracias, su intercesión ante Jesús y María para obtener bendiciones abundantes. En este momento en Roma hemos podido enviar a través de la oficina del proceso de canonización de Sor María Romero 7 posibles milagros. Será la Iglesia la que determine si son auténticos milagros o no, para que de estos se escoja uno que será el que se llevará a estudio en la oficina de la causa de los santos, para que, si Dios lo permite y si es su voluntad, Sor María sea en una forma no muy lejana, en un tiempo no muy lejano, sea declarada santa, no solamente para Costa Rica, no solamente para Centroamérica, sino santa para la Iglesia.